don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, México continúa con un representante dentro de la UFC, un exponente al máximo nivel dentro de la UFC y es Alexa Grasso. Alexa Grasso logró defender con éxito su cinturón de las 125 libras femeninos frente precisamente a Valentina Shevchenko, una de las mejores peleadoras precisamente de esa división de todos los tiempos dentro de la compañía, dentro de la UFC. Algo impresionante, gente, de ver. La pelea fue realmente impresionante. Nos mantuvo todo el tiempo al borde de la silla, nos mantuvo todo el tiempo a la expectativa y se cumplieron varias cosas de las cuales yo estuve hablando en la predicción que hice precisamente para esta pelea y ese video está dentro del canal, lo pueden ir a ver. Varias cosas de las que yo estuve diciendo se cumplieron al pie de la letra, gente. Como por ejemplo que en el striking Valentina Shevchenko iba a ser superada por parte de Alexa Grasso, porque Alexa Grasso tiene evidentemente un boxeo muy refinado, muy depurado. Incluso llegando hasta hacer un knockdown en ese segundo asalto, algo que le valió para llevarse ese segundo asalto completamente desde mi punto de vista. No solamente eso, sino que en la repartición de asaltos, desde mi punto de vista, Alexa Grasso se llevó el primero y el segundo asalto. Valentina Shevchenko, desde mi punto de vista, se llevó el tercero y el cuarto, y el quinto asalto fue tan cerrado, gente, que desde mi punto de vista, yo creo que la mejor opción por parte de los jueces fue precisamente dar este empate. Fue precisamente dar un empate entre ellas dos. Yo creo que fue la decisión más acertada. Aunque debo admitir que esa decisión no pasó por mi mente, gente. Yo vi, en general, ganar a Alexa Grasso. Yo la vi ganar, sobre todo por ese quinto asalto. Como ya les dije, primero y segundo fueron claramente para Alexa Grasso. Ese primer asalto han habido varias personas dentro de las redes sociales como que generando cierta polémica, entre comillas, porque supuestamente dicen que pues Alexa Grasso fue menos dominante o menos contundente en ese primer asalto que Valentina Shevchenko. Pero hay que ver varias cosas, como por ejemplo la cantidad de golpes significativos. En ese primer asalto, Alexa Grasso le saca unos 10 golpes significativos de diferencia a Valentina Shevchenko. O sea, no es cosa de uno o dos golpes, son 10 golpes, creo que incluso hasta un poco más, de golpes significativos que ella logró marcar, logró hacer la diferencia contra Valentina Shevchenko. Ya luego en el segundo, por supuesto, ese knockdown fue impresionante, gente. Y se los dije en esa predicción, que cuando la cosa se trataba de striking, Valentina Shevchenko no tenía nada que hacer frente a Alexa Grasso. En el último asalto, debo admitir también que Valentina logró como que parecía que tenía un mejor cardio y como que marcaba ese jab, estuvo marcando ese jab, estuvo controlándolo por lo menos los primeros 2 minutos y medio de ese quinto asalto, ¿no? Con ese jab, con ese 1-2 saliendo, sobre todo con el jab, marcando muy rápido el jab, aprovechando mucho esa velocidad que tiene Valentina Shevchenko, que es bastante impresionante, entrando y saliendo con ese jab y desplazándose a los laterales, no quedándose estática frente precisamente a Grasso, porque cada vez que ocurría esto dentro de la pelea, Grasso la castigaba pero fuerte con ese 1-2. Ese 1-2 cada vez que entraba con mucha potencia, la movía demasiado, se veía una Alexa Grasso más grande que Valentina Shevchenko, se veía mucho más grande, mucho más compacta desde mi punto de vista. Y por supuesto, la fuerza de pegada de Alexa Grasso para hacer precisamente la parte femenina, ¿no?, de la UFC es bastante grande, es bastante potente. Y por otro lado, Valentina Shevchenko tiene esa fuerza, pero sobre todo en los pies, no en las manos. No tiene esa gran fuerza de pegada en las manos. Sin embargo, tiene un gran volumen de golpeo, pero peleando contra Grasso no logró hacer este gran volumen de golpeo. Incluso precisamente Alexa Grasso logra al final tener mucho más golpes significativos y mucho más golpes en general que los que pudo conectar precisamente Valentina Shevchenko. Aunque por otro lado, Valentina Shevchenko evidentemente en lo que es la pelea de suelo, en lo que es la lucha, logró hacer 4 derribos y logró incluso también hacer un tiempo de control de 6 minutos. Y esto es prácticamente un asalto completo, gente. Esto hay que darlo en evidencia, que en el suelo evidentemente iba a ser mejor precisamente Valentina Shevchenko. Aunque no en todo momento. Hubieron ocasiones de la pelea y se vio el trabajo de Alexa Grasso, se vio todo el trabajo seguramente que hizo a lo largo de todo este campamento de pelea, sabiéndose que se iba a enfrentar a Valentina desde un principio, desde que ganó aquel cinturón, pues ella sabía que la revancha iba a estar ahí y por lo tanto seguramente se preparó desde esa victoria, se siguió preparando hasta ahora. Y se notó sobre todo en su defensa contra derribo, y en su defensa a la hora de los clinch.
Incluso en el clinch hubieron varias ocasiones que le dio la vuelta a Valentina, donde Valentina, como todos recordamos, en esa primera pelea tuvo mejores posiciones en lo que era el clinch, controlaba mucho mejor a Alexa Grasso desde el clinch. Entonces Alexa Grasso tenía esta cosa de defender bien el clinch en ocasiones, pero también en ocasiones como que tenía un poco de miedo de entrar en, digamos que la zona de peligro, debido precisamente a esos cambios de niveles que hace Valentina Shevchenko, y que de esta forma llegaba a proyectar a Grasso, ¿no? Llegaba a llevarla al suelo, y esto realmente pues hacía que ella perdiera un poco de tiempo dentro de la pelea, debido a que cada vez que la llevaba al suelo pues se le complicaba un poco la pelea, precisamente como en la primera ocasión que ellas dos se enfrentaron, y como yo los dije en la predicción para esta pelea. Algo bien interesante que yo dije en la predicción de la pelea y que se cumplió también al pie de la letra, gente, es que muy probablemente Valentina Shevchenko no iba a tirar esa patada giratoria, y no la tiró. No la tiró en ningún momento, no tiró ninguna patada giratoria. Ella sabía lo que le convenía. Su equipo de trabajo muy probablemente también se lo dijo. Muy probablemente también trabajaron muchísimo en esto, porque como ya les dije en esa predicción, tener un movimiento tan cableado dentro del cerebro, ¿no? En cuanto a una pelea, ya digas en lo que sea, que uno haga regularmente, repetidamente, lo que sea, palabras que uno dice, que a lo mejor están mal dichas, cosas que uno hace al día, ¿no? Y que por lo tanto Valentina, una de las cosas que hace precisamente en el entrenamiento es hacer esta patada giratoria. Y muy probablemente el equipo de trabajo hizo un buen hincapié en evitar que Valentina Shevchenko lanzara este tipo de ataque, este tipo de patada giratoria, para evitar precisamente que Grasso volviera a ganarle la espalda. Porque como ella dijo, o sea, como dijo Valentina, que supuestamente eso que ocurrió en esa primera pelea fue una cosa de suerte, fue una cosa de un error de ella, etc. Pero que por otro lado Alexa Grasso, yo estoy sumamente de acuerdo con lo que dice Grasso, es que en este nivel hay muy pocos errores, ¿ok? Más bien es cosas que hace tu adversario, cosas que aprovecha tu adversario, que hacen lucir como si tú hicieras el error, pero realmente es todo mérito de tu contrincante. Y desde mi punto de vista, esto está 100% en lo correcto, desde mi punto de vista. Es algo parecido como lo que ocurrió recientemente Israel Adesanya y Sean Strickland. No es que Israel Adesanya hizo un desempeño súper malo ni nada por el estilo, creo que hizo lo que podía hacer, pero Sean Strickland, el estilo de pelea de Strickland, la forma en que se proyectó dentro de la pelea, la forma en que entró, la forma en que se desempeñó en general, hizo lucir bastante mal a Adesanya, hizo lucir bastante como un amateur a Israel Adesanya desde mi punto de vista. Y esto también él lo estuvo diciendo en conferencias de prensa luego de esa pelea, en varias entrevistas que le han hecho, y yo creo que tiene un poco de razón. Ahora bien, retomando el tema de la pelea entre Valentina Shevchenko y Alexa Grasso, fue impresionante. Desde mi punto de vista, como ya les dije, dentro de mi cabeza no pasaba que iba a ser un empate. Nunca pasó por mi cabeza, ¿no?, que iba a ser un empate, en todo caso una decisión dividida, pero a favor de Alexa Grasso, porque terminó demasiado bien ese quinto asalto, terminó arriba, terminó golpeando, haciendo un gran pound sumamente fuerte, conectó una cantidad de golpes en ese quinto asalto, a partir de que precisamente Valentina intenta hacer un derribo, y Grasso defiende muy bien ese derribo, hace un giro sumamente bueno, logra sacar la mano de ese agarre tan potente que tiene Valentina Shevchenko, logra salir y logra caer encima de Valentina Shevchenko, y que por lo tanto desde ahí, ganándole la espalda, gente, Alexa Grasso es muy buena cuando gana la espalda, ¿eh? Se notó el trabajo con Diego López, se notó muchísimo ese trabajo que tiene precisamente con Diego López, y no solamente ella, hubieron otras peleadoras también que dentro de la cartelera, que están precisamente dentro del equipo de precisamente Alexa Grasso, donde el entrenador es Diego López también, y lograron sometimientos también dentro de sus peleas. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que está haciendo Diego López con todo este equipo, ya sea de féminas, ya sea de hombres, es un excelente trabajo, porque se está demostrando con creces dentro del octágono una y otra vez. No solamente por parte de él, sino también por parte de todas las personas que están entrenando a su alrededor, desde mi punto de vista. Entonces Alexa Grasso le gana muy bien en esa posición, en ese quinto asalto, mediados de ese quinto asalto más o menos, y a partir de ahí se lleva todo el asalto, y no se lo lleva solamente con control de suelo, como lo hizo Valentina Shevchenko en múltiples ocasiones dentro de la pelea, que casi que buscaba posicionamientos, porque Alexa Grasso defendía excelentemente bien todas las posiciones. Incluso llegó un momento que le logran ganar hasta la espalda dentro de la pelea. Me refiero a Valentina, le logra ganar la espalda a Alexa Grasso, y Alexa Grasso defiende demasiado bien ese mataleón que le intenta hacer precisamente Valentina. Y no solamente que lo defiende, sino que me hizo recordar incluso a Alexander Volkanovski cuando se enfrenta a Islam Makhachev, cuando le toma la espalda, que le sigue golpeando. O sea,
Desde la posición de desventaja, Alexa Grasso estaba golpeando más que Valentina Shevchenko. La golpeó en múltiples ocasiones con ese golpe hacia atrás en la cara. La castigó estando en una posición sumamente de desventaja. Fue impresionante lo de Alexa Grasso. Y no solamente que la golpeó estando en esa posición de desventaja, sino que también logró levantarse, logró salir de esa posición y logró ponerse en pie. Impresionante, gente. Entonces, como les estaba diciendo, debido a ese quinto asalto, desde mi punto de vista, yo siendo un juez, ¿no? De la forma en que ella cerró, haciendo ground and pound, ganando la espalda y montando un choke que era como un crank, de nuevo, porque le agarró la mandíbula. Y si la pelea duraba unos segundos más, como vi personas comentando dentro de lo que son las redes sociales, si la pelea duraba unos segundos más, la sometía, gente. Alexa Grasso iba a someter a Valentina Shevchenko si la pelea duraba unos segundos más. No digas usted un minuto, unos segundos más desde mi punto de vista, aunque por supuesto solamente son 25 minutos, no hay más que eso. No hay tiempo adicional, esto no es fútbol, no, esto no es fútbol. Entonces, me pareció de nuevo una actitud un poco, desde mi punto de vista, deplorable por parte de Valentina Shevchenko, porque otra vez más está dando excusas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Valentina Shevchenko? ¿Qué pasó? Y ya yo le hice un video a ella precisamente sobre las excusas que ella dio en esa primera pelea, donde pierde su cinturón, desde mi punto de vista, con una genialidad de Alexa Grasso, genialidad que también se repitió en esta pelea por parte de ambas peleadores. Yo no tengo nada que reprocharle a ninguna de las dos porque realmente dieron el todo por el todo dentro de la pelea. Fue impresionante, fue impresionante. Una pelea por el campeonato como debería ser, donde hay grappling, donde hay wrestling, donde hay striking, donde hay de todo, gente. Técnicas por aquí, planes de juegos por acá, impresionante, intercambios, knockdown. Aquí hubo de todo, gente, aquí hubo de todo. Fue una pelea impresionante. Pero ¿por qué tiene que deslucir lo que fue la pelea? ¿Por qué tiene que quitarle un poco de mérito a su rival, Valentina Shevchenko, cuando no era así? Enseguida, cuando le hacen la pequeña entrevista, no, precisamente fue DC, fue Daniel Cormier el que hizo la entrevista posterior a esa pelea, esa pequeña entrevista que le hacen dentro del octágono, y directamente, pues, por un lado, precisamente Alexa Grasso estuvo diciendo que ella se vio ganadora, etcétera, pero que fue una pelea bien cerrada, pero que ella se vio ganadora. Desde mi punto de vista está muy bien. No dijo nada malo por parte de Valentina Shevchenko, no tiró ningún tipo de beef, no tiró ningún tipo de mala obra por parte de ella hacia Valentina. Y por otro lado, cuando va con Valentina, una de las cosas que dice, desde mi punto de vista bastante deplorable, como ya les dije, que como que los jueces se dejaron llevar un poco porque es precisamente los días de la independencia de México y que el público casi en su totalidad era precisamente público latino, sobre todo mexicano, y que esto hizo un poco que se decantaran por parte de Alexa Grasso, porque todo el público estaba directamente que empujando, etcétera, y esto me pareció bastante mal. O sea, ella ya verá su pelea con su equipo de entrenamiento y desde mi punto de vista debería darse cuenta lo cerrada que fue la pelea. Porque en el striking le estaban dando una pasada por arriba, gente. Donde mejor lució desde mi punto de vista en el striking fue en el quinto asalto. Fue en el quinto asalto, donde Alexa Grasso estaba ya más desgastada, donde se mostró un poco más también la experiencia que tiene, o sea, la diferencia de experiencia entre ambas peleadoras, que desde mi punto de vista evidentemente Alexa Grasso no tiene tanta experiencia como precisamente Valentina Shevchenko. Hay muchísimas peleas por el campeonato de diferencia entre ellas dos. Alexa Grasso apenas tiene 2 peleas por el cinturón. Una que fue la que se enfrentó precisamente a Valentina y esta como revancha directa. Entonces hay una amplia diferencia entre ellas dos y se notó un poco. Sin embargo, cuando hace ese error en el derribo, creo que la experiencia desapareció completamente porque Valentina Shevchenko se quedó sin ideas en el suelo. Se quedó sin ideas. Yo creo que vinieron todos los fantasmas de esa pelea. Todos los fantasmas se le acumularon directamente en ese quinto asalto y dijo como en su cabeza, me va a volver a someter, y estuvo bien cerca, gente, estuvo bien cerca. Entonces, bien por las dos peleadoras, yo creo que bien por los jueces. Creo que la mejor forma de puntuar esta pelea fue dando un empate, porque si se decantaban por una de las dos iba a haber muchísima polémica. Creo que ya hay polémica, pero mucho menos polémica de la que existiría en caso de que hubiesen dado a una de las dos como ganadora por encima de la otra. Creo que estuvo muy bien. Creo que, como ya les dije, fue una decisión acertada por los jueces y creo que estuvo muy mal lo de Valentina al final de esa pelea. Creo que hizo que se desluciera un poco el espectáculo tan genial que dieron ambas peleadoras. Porque realmente fue un espectáculo, fue una guerra en todos los sentidos de la palabra desde mi punto de vista. Chapó por las dos y bravo por México que logran tener
de nuevo logran conseguir que se quede como en el máximo nivel, el máximo exponente dentro de la MMA, un representante. Y es Alexa Grasso, gente. Hay que ponerse las pilas, hay que ver qué pasa con los próximos mexicanos que están dentro de la UFC, que de esto vamos a seguir hablando en próximos videos, porque Raúl Rosas Jr., cuidado, y eso es para otro video que vamos a estar hablando sobre eso en esta semana. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.